Esta nueva serie que vamos a estar impartiendo durante las próximas 8 semanas, es decir, todo este mes de septiembre y el mes de octubre, la he llamado Vida Cristiana. Y vamos a estar centrados en el Sermón del Monte, es decir, capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo. Es muy importante que estemos atentos porque cada semana y cada día, como tenemos los recursos que vivimos entre semana, la oración, los hogares de extensión, entonces vamos a estar siendo muy nutridos, muy alimentados con este mensaje, porque tenemos que sacar de nuestra mente muchas cosas equivocadas que hay allí, que fueron plantadas por las tradiciones familiares, por las tradiciones culturales, por las religiones falsas. Fueron plantados pensamientos como, por ejemplo, que yo voy a la iglesia a ver qué Dios me da. Y resulta que la iglesia no es un lugar de paredes grandes, altas, lleno de imágenes y cubiertas con fachadas de oro. No, esa no es la iglesia. La iglesia es la que el Señor escogió en el corazón de cada uno de nosotros. Porque la Escritura misma dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, basados en el mensaje de dar inicio al Sermón del Monte, lo primero que ustedes encuentran allí en el capítulo 5, que vamos a ver hoy del 3 al 12, lo primero que vamos a encontrar son las bienaventuranzas, pero vamos a hacer un poco de contexto al respecto antes de llegar al mensaje. El tiempo en que el Señor Jesucristo empieza a predicar viene primero de llegar a decir, después de la tentación en el desierto donde estuvo 40 días y 40 noches, orando en comunicación plena, en comunión plena con Dios Padre, Dios Espíritu Santo, inicia luego su camino y allá sale de la tierra a pregonar, a decir, el reino de los cielos se ha acercado. Y empieza a predicar, y empieza a enseñar, y empieza a hacer milagros, y empieza a caminar. Pero ¿cuál era el contexto que vivían las personas, que vivía el pueblo judío en ese tiempo? Eran oprimidos por el imperio romano. Y era un imperio que era fuerte, autoritario, opresor, que tenía dominio, que había quitado, coartado libertades. Era un imperio que pisoteaba a la gente. Y los judíos vivían mucha pobreza, vivían mucha opresión, vivían muchos angustiados. Pero había una élite religiosa, que eran los fariseos, que eran las diferentes sectas que se movían dentro de ellos, que eran amigos o complacientes con el gobierno. Y ellos, que deberían vivir en la Biblia de esa época, que era la Torá, la Biblia que ellos tenían, resultaron creando tradiciones orales y a través de un libro que llamaron el Talmud, empezaron a escribir nuevas experiencias, y por eso es que lo que escribían allí era lo que convirtieron en mandamientos de hombres. Las religiones falsas han vivido haciendo eso durante toda la historia de la humanidad, creando nuevas cosas y diciendo que desde hace más de 20 siglos
Siempre ha sido así, lo que es absolutamente mentiroso, porque cada cierto tiempo vienen creando nuevos moveres, nuevas enseñanzas, nuevas cosas que dicen que vienen del tiempo pasado, pero que no es así. En ese tiempo sucedía exactamente eso que les estoy diciendo. Y entonces, ¿pueden ustedes acaso en algún momento ponerse en esa empatía de escuchar el clamor de esa gente que estaba buscando un Mesías? Pero ellos estaban esperando un Mesías que viniera para salvarlos del yugo romano. Ellos venían buscando, esperando un Salvador que llegara con espada, que llegara a gobernar, que los libertara de tanta opresión que vivían. Pero el Mesías, que estaba escrito en la palabra desde siglos, más de 800 años antes de Cristo, ese Mesías que venía era a liberar al pueblo de la opresión espiritual que estaban viviendo, pero en su corazón, en su vida interior. Y alguno puede llegar a pensar, personas nuevas pueden estar en este lugar simplemente pensando, pero no, lo que pasa es que yo lo que quiero es mi libertad propia de acuerdo a mis intereses. Pero Dios quiere darte la libertad plena, la que tú necesitas. ¿Había libertad religiosa en esa época? Sí había cierta forma de libertad religiosa, pero había opresión social, había opresión política, había opresión militar. Eso es lo que se vive hoy en día en los países comunistas como Venezuela. Eso es lo que se vive hoy en día en países comunistas como Nicaragua y Cuba. Eso es lo que se vive hoy en día en países como Corea del Norte. Opresión política, opresión religiosa, coartación de todos los derechos civiles, toda esa opresión se vive. Pero aún hoy en día hay personas que creen que el comunismo es el camino a la verdadera libertad. Y esa es una gran mentira. Por eso nosotros somos llamados a escuchar la palabra de Dios para descubrir a través de ella cuál es la verdad que Dios tiene para nosotros. Y por eso iniciamos hoy en el Sermón del Monte con las bienaventuranzas, que dice así. Voy a leer en la versión Reina Valera del 60 y leo Mateo capítulo 5 de los versos 3 al 12. Recuerden que esta prédica queda grabada y se expone a través de nuestro canal de YouTube que se denomina Iglesia Visión Colombia. Allí están todas las prédicas desde hace ya unos buenos años, a las cuales ustedes pueden acceder para recibir allí enseñanza doble, porque es importante acudir a la enseñanza. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y hacemos una claridad, la palabra bienaventurados viene de la palabra griega que dice makarios, que significa benditos, dichosos. Describe a alguien que es feliz, a alguien que es dichoso, a alguien que es afortunado, especialmente en el sentido espiritual o en palabras simples, alguien que es bendecido por Dios. Entonces, cuando escuche la palabra bienaventurado, aprenda eso. Soy bendecido por Dios, soy prosperado por Dios, soy sustentado por Dios, soy feliz en Cristo. Amén. Este, mis amados hermanos, es el verdadero camino hacia la felicidad. Es la inmensa expansión de Dios que penetra nuestro corazón y nos llena el alma de un gozo indescriptible, de un gozo inefable. No hay otra cosa que se pueda comparar con recibir nosotros la presencia del Dios poderoso, todopoderoso en nuestra vida. Cuando vives en angustia, cuando vives en preocupaciones, cuando vives en persecuciones, cuando tienes pensamientos equivocados, cuando tienes oscuridad en tu mente y en tu corazón y tienes deseos equivocados en tu vida, la luz de Cristo ha venido para iluminar tu vida, para decirte la verdad a tu corazón y para llevarte a entender cuál es el propósito que Él preparó para que tú vivieras en esta tierra, en este tiempo. Y viene una primera pregunta. ¿Hay hoy opresión en Colombia? ¿Hay amenaza? ¿Hay persecución a la iglesia en Colombia? Claro que la está habiendo. ¿Sí se han dado cuenta que anunciamos cuando asesinaron a esos ministros y pastores en San José del Guaviare? ¿El gobierno, las noticias dijeron algo? Absolutamente nada. Y siguen secuestrados más de 30 ministros, líderes y pastores allá por la guerrilla en San José del Guaviare. Nadie dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor Jesucristo es odiada por las élites y no quieren que exista más. Esa es la opresión que vivimos. Esa es la persecución que viven los hijos de Dios, no solo aquí en Colombia, en toda la tierra. Y dice la Escritura que mañana va a ser más difícil. Los tiempos futuros que vienen para la iglesia son difíciles, pero aquellos que permanezcamos fieles en el Señor, seremos prosperados en Él, pase lo que pase. Esa expansión de Dios, esa extensión que hace Dios del poder de su Espíritu, ese gozo inefable, ese ser maravilloso que nos creó, que nos dio vida, es el que quiere venir a morar en nuestro corazón y quiere llenarnos y hacernos conscientes totalmente de que somos sus hijos, de que somos apartados para Él, para ser santos, y que estando en Él, todas sus promesas que están escritas en la Biblia se convierten en verdad para cada uno de nosotros. Por tanto, es de mucha profundidad, de mucho interés debe ser para ti el disponerte a conocer a ese Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amada Iglesia Visión Colombia,
Quiero decirles esto. Desde hace más de 3 meses, el Señor vino a inquietar mi corazón para que trajera este mensaje del día de hoy. Yo soy una persona que ora y siempre está dispuesto a decirle al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero orar en las madrugadas, en la noche, a la hora que tú quieras. Y el Señor me despierta. A veces me he dormido a las 9, 10 de la noche, pero a las 12 de la noche me está levantando. O a veces a las 3 de la mañana, a veces a las 4, como el día de hoy. Y me lleva a orar, a clamar a Él. Pero esa debería ser la característica que nos inunda a cada uno de nosotros, los miembros de su iglesia, porque Él también quiere darse a conocer a ti. Él también tiene el anhelo de que tú tengas comunión con Él. Ese no es un privilegio para unos, es un privilegio que Dios desató para todos los creyentes. Amén. Amén. Él quiere eso de ti. Y por eso Él, en esa oración que yo hacía hace unos meses, venía inquietando mi corazón, llevándome a entender cuáles eran las necesidades espirituales específicas de esta iglesia local. Y por eso puso en mi corazón esa necesidad de traer este mensaje. Y simplemente miramos. La iglesia contemporánea, la iglesia de este siglo XXI, la iglesia en Colombia, la iglesia en esta ciudad, la iglesia, esta pequeña iglesia local, ¿tiene necesidades? Esta iglesia local tiene indiferencias para con Dios. Esta iglesia local está acomodada en un lugar donde su indiferencia es tal que ni siquiera lo notamos. Donde todavía nuestros ojos espirituales no han sido abiertos o no queremos ver lo que el Espíritu del Señor está llamando a la iglesia a ver y entender. Es decir, el Señor, como en esos tiempos antiguos, nos quiere hacer ver que la iglesia de esta época vive con una tremenda superficialidad, donde el mensaje de la palabra se ha querido suavizar, se ha querido, como están diciendo ahora una palabrita muy de moda, se ha querido romantizar el mensaje de la palabra, porque el cristiano de hoy necesita es un apapachito, que le consientan sus necedades y que le digan tranquilo, todo está bien. Pues no es así. Debemos saber y entender que esto no es nuevo y por eso todos nosotros, ustedes y yo, debemos ser entendidos en que debemos conocer la historia del cristianismo, debemos conocer la historia familiar nuestra, cómo, de dónde venimos. ¿Tus padres fueron cristianos? ¿O tus padres pertenecieron a una religión? En el caso mío, de mis ancestros, todos pertenecían a la tradición del catolicismo. Todos. Y murieron en una religión. ¿Qué va a pasar con nosotros hoy, mis amados? Sabemos que todos vamos a morir. Sabemos que nuestro destino para el creyente es en Cristo. Si tú mueres, inmediatamente vas a la presencia de Dios si eres un creyente. Si eres un creyente en Cristo, es decir, si eres obediente a la palabra del Señor, si vives en la palabra del Señor, si haces lo que Dios te dice que debes hacer, como acabamos de leer en estas bienaventuranzas. ¿Entendido esto?
un pastor en una iglesia donde nos congregamos hace más de 20 y pico de años. Él decía, es que las bienaventuranzas o el sermón del monte es la constitución del reino de los cielos para los creyentes. Yo me uno mucho a ese pensamiento. Porque así como fue dada la ley de Moisés al pueblo de Israel, así el Señor, cuando viene, empieza a predicar la ley, es decir, el sermón del monte para todos los creyentes. Porque Él mismo fue el que dijo, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Amén. Entonces, la primera exhortación que hacemos el día de hoy, recuerda lo que te dije al comienzo. Este mensaje es para ti. No es para otro, es para ti. Tómalo para ti. Entonces lo primero que tienes que hacer el día de hoy es empezar a tomarte la Biblia en serio. Si la Biblia es la palabra de Dios para ti, si la Biblia es el gran libro, si la Biblia es la constitución del reino de los cielos, entonces tú debes conocerla, debes amarla, debes enterarte acerca de Dios, porque ¿cómo vas a conocer a Dios si no es a través de la palabra? Cuando tú lees la palabra, entonces tú permites que Dios te hable y junto a la iglesia local que Dios ha establecido, en este caso, esta iglesia Visión Colombia, Dios la plantó aquí para instruirte a ti, para ayudarte a ti, para enseñarte a ti, para discipularte a ti, para ministrarte a ti, para dar a conocer que cuando tú estás leyendo la palabra, estás recibiendo directamente del Señor. Y los entendimientos equivocados que puedan haber, entonces para eso están los pastores y los líderes, para que juntos oremos y descubramos por la palabra qué es lo que debemos entender, qué es lo que debemos recibir y cómo lo debemos aplicar a nuestra vida. Entonces recuerde esto, tenemos las predicaciones en esta iglesia en nuestro canal de YouTube. Tenemos nuestras reuniones virtuales de los martes y los viernes a las 5 de la mañana. Tenemos nuestra reunión virtual del miércoles a las 7 de la noche. Tenemos una reunión semanal a través de nuestros hogares de extensión presencial a través de la plataforma de Right Now. Tenemos también los mini cursos que se ofrecen cada semana a través de la plataforma de Right Now. Además, allá sobre aquella mesita que está allí, todos los domingos se publican y se presentan allí los materiales del discipulado para cada uno que debe tener cada cristiano que cree en el Señor, debe hacer esos cursos que están allí, porque ese es el discipulado de la iglesia que el Señor puso en este lugar. Además, tenemos la literatura cristiana de Te reto a ser mejor a través de ese material que el Señor dio para que se escribiera en esta iglesia y que son impresos, hechos, dirigidos y escritos por nuestro pastor Juan Manuel. Esos son escritos que están sustentados por la palabra de Dios. De allí se ha extraído todo de la palabra del Señor, todo el material de discipulado que está impreso en estas cartillas. Por eso es que tú debes conocer al Señor a través de todo ese material. Además, está el servicio de consejería atendido por los líderes de nuestra iglesia. Estás en depresión, en angustia, tienes problemas financieros, lo que sea que esté pasando en tu vida, para eso el Señor puso los pastores y los líderes, que dependiendo del caso, acudes a un líder o acudes a un pastor para que te ayude, para que ore, para que te aconseje, pero eso sí, ten siempre presente que el consejo de los pastores o líderes de esta iglesia, nunca te diremos
lo que debes hacer es esto o aquello. Tú tomarás la decisión, pero te aconsejaremos. Te diremos, mira lo que dice la palabra del Señor en el caso que estás viviendo. Para eso es que estamos. Entonces, ¿qué concluimos en esta primera parte? No podemos saber nada de Dios y de su Hijo Jesucristo sin la palabra de Dios, sin la Biblia. Es necesario que tú tengas tu Biblia como tu manual de vida. Es necesario. Si tú no vas a la Biblia, si en otro lugar te dicen que la Biblia no es importante, que por encima está el magisterio de la iglesia, esa es una mentira. La palabra de Dios es única, viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos, y es la que Dios estableció para que sus hijos, es decir, los cristianos, nos dejemos guiar por lo que allí el Señor nos enseña. La Biblia es la única autoridad de la iglesia cristiana, donde Jesucristo es la cabeza de la iglesia, donde creemos confiadamente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Debemos aprender a leerla, a memorizarla, a meditar en ella, a reflexionar, a quitar de nuestra vida lo que nos dice que debemos quitar, porque para aplicar la palabra, para aplicar lo aprendido, primero tenemos que ser desocupados de todos los vicios, de todas las maneras, de todas las costumbres que traemos de nuestras tradiciones familiares y culturales. Solo así, y por el poder del Espíritu Santo que opera en el corazón del creyente, veremos nuestra propia transformación. Por eso les decía, la iglesia de este tiempo tiene que volver a iniciar un proceso de evangelización, de enseñanza de la palabra. Pero tú que estás el día de hoy aquí, debes tomarte a pecho en tu corazón, con seriedad, cuál es el valor que tú le das a la palabra del Señor. Porque esto no es para que te lo tomes a la ligera. Decíamos al comienzo, Dios nos creó para ser felices. Y la felicidad verdadera la podemos hallar únicamente en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien fue enviado para rescatarnos del pecado y la maldad, lo que nos hizo infieles. Fue el pecado original que habita en todos nosotros, el que nos llevó a ser infieles a Dios, a ser infelices. Por eso es que no tenemos una felicidad verdadera. Hay personas que han acumulado riquezas creyendo que esas son los que le van a proporcionar verdadera felicidad, pero cuando llegan y obtienen 10 casas, 20 casas, no sé cuántos vehículos, tantos bienes materiales, van a descubrir por sí mismos que eso no les produce ninguna felicidad. Muchos otros se han dedicado a estudiar, a hacer grados, posgrados, maestrías, doctorados, pero cuando terminan de hacer eso y se dedican a una vida profesional, simplemente llega el momento en que descubren, esto no me ha proporcionado la felicidad que yo estoy buscando. Y así es con todo, mis amados. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Como dice allá en Génesis 1, 26, 27, que voy a leerlo en la NTV, dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó.
Y en el Salmo 16:11 nos ratifica: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. ¿Eso lo puedes definir como verdadera felicidad? ¿Cierto que sí? ¿Habrá un gozo más inefable, más alto que vivir en la presencia del Señor? Nosotros somos salvos aquí. Si has creído en el sacrificio del Señor Jesucristo, como dice Juan 1:12, a los que creyeron en su nombre, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijo de Dios es el que cree en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hijo de Dios no es el que la religión te dice que todos somos hijos de Dios. No, esa es una gran mentira que tiene que ser sacada de nuestra mente. Hijo de Dios es únicamente el que cree en el sacrificio del Señor Jesucristo, el que sabe que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y por eso es que entendidos en esa verdad, ahí sí podemos rendir nuestra vida al Señor y decir: Padre, heme aquí, ayúdame, porque te necesito. Y Él es el que viene a liberarnos de toda clase de ataduras en este mundo. Entonces la felicidad está íntimamente ligada con nuestra relación con Dios. Cuando vivimos de acuerdo a su voluntad, entonces encontramos verdadera felicidad. Así no haya un peso en el bolsillo, así no haya fincas, así haya títulos, así haya prosperidad, así haya abundancia, en el corazón del creyente siempre habrá verdadera felicidad, pero no la que te proveen los bienes de este mundo, porque esos tiempos de felicidad, de bienes de este mundo, son absolutamente temporales. Hoy producen felicidad, hoy se estrenó la casa, ¡qué felicidad! Pero mañana ya no la estás estrenando. En 1 año, en 5 años, en 10 años se envejeció. Y ya no te produce ninguna felicidad. Y lo mismo el vehículo, y el título, y los talentos y los dones, que a menos que los pongas al servicio de Dios, te harán sentir verdaderamente que eres feliz, que eres bendito, que eres próspero, que eres alegre, que eres afortunado. Entonces podríamos decir hoy, mis amados, que una persona verdaderamente bienaventurada es una persona que ha de ser felicitada, porque se nota en sus dones, en sus talentos, en lo que hace, en la manera como vive. Se le ve que respira la palabra de Dios, la presencia de Dios en su vida, y por eso ha de ser felicitada. Por eso las personas acuden a ese cristiano que ha sido transformado, que verdaderamente vive en la palabra del Señor, porque denota excelencia en todo cuanto hace. Amén. Amén. Esa es la verdadera felicidad. Dios con nosotros. A eso vino el Señor Jesucristo, y por eso dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y por eso empieza a predicar allá en la montaña. ¿Y por qué en la montaña? Porque en ese tiempo era la costumbre que los rabinos se subieran a lugares altos a predicar, a enseñar. Y el pueblo que estaba con ese anhelo de escuchar, de descubrir cuál era el Mesías verdadero que ellos buscaban, se acercaban las multitudes, y en este caso con el Señor Jesús, pero subieron con él sus discípulos. Y él empezó a enseñar a sus discípulos, pero a su vez ellos transmitían, o líderes que había en ese momento,
transmitían lo que oían, se lo llevaban al pueblo que estaba abajo y todos escuchaban las palabras del Señor. Eso es lo que Dios quiere para ti. Pero ahora miremos que la felicidad es el gran problema del género humano. Todo el mundo anhela felicidad, pero es trágico ver la forma en que muchos tratan de alcanzarla. Creen que esforzándose, como decía Laurita, aquí en el preámbulo del inicio de este servicio, muchos creen que es esforzándose todos los días trabajando, y sí tenemos que trabajar. Claro, tenemos que esforzarnos en nuestros dones, en nuestros talentos. Tenemos que hacer un esfuerzo, pero no ponerlo por encima de Dios, porque Dios es el que le controla todo a toda la humanidad, en todo el universo, en toda la tierra, y donde quiera que haya creación, que es en todo lugar, Dios lo controla todo. Por lo tanto, nuestra vida está en sus manos. Y por eso es que la felicidad la encontramos únicamente en Él. Pero la mayoría de la gente, desgraciadamente, se empeña en hacerlo a su manera. Y por eso es que sufren grandes calamidades. ¿Y por qué sucede eso? Ahí es donde descubrimos el gran engaño del pecado sobre la humanidad. La moda de los hijos en el exterior. ¡Oh, qué maravilla! ¿Dónde están tus hijos? Ah, no, el mío está en Australia, el otro está en Alemania, el otro se fue para París. Y allá viven felices porque están trabajando con una maravillosa multinacional. Eso es lo que dicen. Eso es felicidad, ¿no? Eso no es felicidad. Aún dentro de la iglesia, en los pasillos de las iglesias, se escucha eso. Ah, no, es que tan pronto mi hijo termine su carrera, lo voy a mandar a hacer un posgrado allí o allá. Eso no es felicidad. Entonces, mis amados, tenemos que encontrarlo, tenemos que escudriñarlo, tenemos que descubrirlo. El Sermón del Monte nos da una clara instrucción del camino para llegar a ser verdaderamente felices. El llamado de Jesús a sus discípulos y a la multitud, es decir, a todo aquel que quiera oír, es decir, a los creyentes sin excepción, hombres, mujeres, niños, adultos y ancianos, no hace acepción de personas, como sucede en las tradiciones donde canonizan a algunos para hacerlos resaltar. Pero el Señor fue a decírselo a su iglesia, a todo aquel que en Él crea, hombres, niños, mujeres, adultos y ancianos. Cree en el Señor Jesucristo, recibe la enseñanza de Jesús. Vive por ella, recibe la instrucción, camina con Jesús. Cuando Jesús nos llamó, Él nos apartó a fin de que cada uno de nosotros fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Mira lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, del 14 al 16, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Tal como Dios quien los eligió es santo, pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo.
Entonces, otra claridad que debemos hacer al abordar el estudio del Sermón del Monte que miraremos en estas semanas que vienen, es que las bienaventuranzas, escúchalo bien, no son selectivas, como para que algunos escojan llorar y otros sufrir, etc. No, todos los cristianos somos llamados a manifestar todas las características que están escritas en las bienaventuranzas. Entonces no es adecuado decir que hay unos que son pobres en espíritu y hay otros que han de ser mansos y hay otros que serán pacificadores. No, todo cristiano debe ser todas esas cosas. Ha de manifestarlas todas al mismo tiempo donde quiera que vaya. Amén. Sin embargo, algunos podrán sí manifestar más humildad, por ejemplo, que otros, pero deben tener todas las características de ser humildes, de ser mansos, de ser pacificadores, de ser pobres en espíritu, de ser hambrientos de sed y justicia, compasivos, de corazón puro, buscadores de paz, hacedores de lo que es correcto. ¿Por qué? Porque el reino del cielo les pertenece. Amén. Entonces busca esto. Busca esto. ¿Por qué no le dices a tu vecino, oye, busca esto? Díselo. Y vuelvo a repetirlo. Busca ser manso, busca ser humilde, busca ser pacificador, busca ser pobre en espíritu, busca ser hambriento de sed y justicia, busca ser compasivo, busca ser de corazón puro, busca la paz. Porque eso es lo correcto. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora debemos tener claro, mis amados hermanos, para nosotros, cada uno individualmente, en nuestras fuerzas, es imposible. Es totalmente imposible. Y en eso debemos tener mucho cuidado. Tú eres cristiano no en las fuerzas tuyas. Eres cristiano porque Dios te apartó, te eligió, te predestinó, te llamó y te puso aparte para Él. Y eso implica que Él te llena del Espíritu Santo. Es decir, que cuando tú crees y confías en Él, entonces has recibido al Espíritu Santo y Él viene en tu ayuda y te guía a toda verdad, dice la palabra. Por lo tanto, a partir de que te conviertes en un creyente verdadero hijo de Dios, entonces la llenura del Espíritu Santo te ayuda, te guía en el camino y poco a poco va haciendo de ti una transformación tal que cuando pasa el tiempo dices tú, gloria a Dios, porque lo ha hecho es Él. Amén. Entonces descubrimos algo. Él nos extendió su gracia. Somos salvos por gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido. Él nos extendió su gracia. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por causa de nuestros pecados. Él envió a su Hijo a rescatar lo que se había perdido. Ese es un favor inmerecido. Nosotros no podíamos haber hecho nada para comprar algo de Dios. Por eso la presencia del Espíritu Santo en nosotros los creyentes nos puede llevar verdaderamente a ser bienaventurados tanto y de tal manera que podemos llegar en un momento dado a ser pobres verdaderos en el Espíritu. Pero sepa esto, hay unos que aparentan ser pobres en espíritu, pero niegan la fe y no son de Dios. Mucho cuidado con eso. Como decía un compañero de la universidad, decía, es que tal persona es muy aseada,
muy limpia, muy elegante. Mire cómo habla de elocuente. Oh, mire esos vestidos que se pone, el carro que tiene. Pero finalmente nos decía, ese es un hipócrita. En eso debemos tener cuidado. Hay cualidades humanas que se asemejan a las cualidades descritas por Jesús en las bienaventuranzas, pero debemos tener cuidado con eso porque hay unos que niegan la fe. Hay unos que son pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Pero no hay nadie, y aprende esto, no hay nadie en el reino de Dios que no sea pobre en espíritu. Amén. Debido a eso es que el Señor pone en primer lugar eso, que seamos pobres en el espíritu. Eso no fue al azar, eso no fue por casualidad que el escritor llegó y lo puso allí. Y Dios lo inspiró para que estuviera en primer lugar. Entonces la característica primordial del cristiano como ciudadano del reino de los cielos es ¿cuál? Que es pobre en espíritu, Samuel. Es pobre en espíritu. Es decir, que se humilla delante de Dios. Es decir, que lo reconoce a Él como su Dios, como su Señor. ¿Sí se dan cuenta? Todo lo que hacemos, aparte de eso, es movernos en nuestras fuerzas. Y por eso cuando fracasan las cosas que hacemos, nos llenamos de angustia. Y lo primero que hacemos es reclamarle a Dios. ¿Y qué pasó aquí, Dios? Pero el Señor te llama y vuelve y te dice, oye, tú necesitas ser pobre en espíritu. Entonces podemos llegar a una primera conclusión. No podemos ser llenos del Espíritu Santo sin que primero hayamos sido vaciados, es decir, desocupados. ¿Desocupados de qué? Desocupados de todo lo que hemos aprendido durante todos los días de nuestra vida. Los pensamientos de pobreza, los pensamientos de codicia, los pensamientos de inmundicia, los pensamientos de lascivia, los adulterios, las fornicaciones, la murmuración, la envidia, la avaricia, el engaño, la trampa y toda clase de pecados ocultos. De eso debemos ser vaciados y eso va a suceder en el proceso de nuestra santificación que dura toda nuestra vida mientras vivamos en esta tierra. Para eso el Señor nos puso en esta tierra, para limpiarnos. Que aunque estamos en este mundo y vemos las cosas que suceden en este mundo, el Señor viene y empieza a limpiarnos, porque la palabra del Señor dice, no se mete vino nuevo en odres viejos con vino nuevo. El odre tiene que ser primero desocupado, es decir, vaciado, para que pueda llegar la palabra del Señor y cobre vida en nosotros. Y esos son los que el Señor predestinó para que fuéramos suyos. Amén. Amén. El Señor, al iniciar su mensaje del sermón del monte, no se refiere a los pobres como carentes de bienes de este mundo, sino se refiere al vaciado del alma, al desocuparse de todas las cosas que nos han mantenido esclavizados en esta tierra. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso, hoy piensa en esto. ¿Hay mentira en tu vida? ¿Hay odios en tu vida? ¿Hay rencores? ¿Hay maldad en tu corazón? ¿Hay perversiones sexuales en tu vida? ¿Hay codicia? ¿Sufres de avaricia? ¿Tienes falta de perdón? ¿Tienes el deseo de ser reconocido, de ser la persona más grande, más poderosa, más fuerte? Dios quiere limpiarte de todo eso. Y qué de los pecados, aquellos que están ocultos en nuestro caminar cristiano, y le estoy hablando a los creyentes, la indiferencia, la negación a servir a nuestro Dios, con nuestras consabidas respuestas como,
qué pena, estoy muy ocupado. Nuestras excusas, es que me llamaron de allí y déjame ir primero allí y luego volveré y serviré. Y el Señor dice, no es así. Bien les dije, mis hermanos, no hay ningún mérito ni ventaja en ser pobre, porque la pobreza no garantiza espiritualidad. Ser pobre se refiere al sentido de no confiar en las riquezas, sino en Dios. Amén. Amén. Hay muchos pobres que confían en las riquezas tanto como lo hacen los ricos. ¿Sí conocen de esos? Yo creo que todos conocemos de esos. Muchos pobres que no tienen nada, pero el día que tienen un poquitico, su confianza está puesta allí. Y son más codiciosos que un rico. Ojo con eso. Los tales no son bienaventurados. Por tanto, el Señor se refiere al que se ha dejado vaciar por el Señor. Esa es la verdadera pobreza espiritual. Entonces la invitación del día de hoy es a que de todas aquellas cosas que nos hacen daño, las angustias, las preocupaciones, la depresión, los deseos de llegar a pensar que no valemos nada, que no tenemos ningún valor, desocúpate de eso y solo lo puedes hacer acudiendo a la oración en el Señor, porque Él vendrá y te fortalecerá. Ahora, si necesitas consejo especial, acude. Aquí tenemos una hermana que es psicóloga, pero también tenemos, psicóloga cristiana, ¿no? Aquí tenemos servicios de consejería. Acude, pide, busca, porque el que busca, encuentra. Otra cosa que este mundo enseña es tratar de evitar el dolor. La filosofía de este mundo es olvídense de los problemas, vuélvanles la espalda, hagan todo lo posible por evitarlos. Y se me hace importante precisar aquí, mis amados hermanos, que el Sermón del Monte que estudiaremos estas 8 semanas siguientes nos está haciendo un llamado a establecer una diferencia radical con este mundo en que vivimos. Debemos primero tener convicción de pecado, es decir, ser pobre en espíritu, y llorar para ser consolado al descubrir la condición perdida de una vida separada de Dios en infidelidad y en muchos casos de apariencia de piedad, por lo que nunca evidencia fruto de arrepentimiento. ¿Te has arrepentido de tus pecados? Hay gente que dice, no, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Si lo escuchan en las redes sociales, en la televisión, la gente dice, no, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Pues sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. El ejemplo nos lo dio el Señor Jesús en Lucas 6, 20, 24 y 26, dice así. Entonces Jesús se volvió a sus discípulos y les dijo, Dios los bendice a ustedes que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Y luego dijo, ¿qué aflicción les espera a ustedes los que son ricos, porque su única felicidad es aquí y ahora? ¡Qué terrible esto! Esa es una posición espantosa. Imagínense de estos grandes empresarios que tiene este país, de los que se ufanan tanto y dicen, mire, aquel tiene tantos bancos y tiene una fortuna de más de 10.000 billones de dólares. Y dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes los que son ricos? Porque su única felicidad es aquí y ahora. ¿Le alcanzará a esta persona la vida para disfrutar de sus 10.000 millones de dólares? No. Pero sin embargo se siente orgulloso de tenerlos. Pero dice que su felicidad termina aquí. Es decir, con dinero no se puede comprar
eternidad. Jamás lo podrán hacer. Y luego dice el Señor, ¿qué aflicción les espera a ustedes, los que son elogiados por las multitudes? Porque sus antepasados también elogiaron a los falsos profetas. Y eso nos deja completamente desarmados a nosotros. Y nos dice, no tenemos nada más que hacer sino rendir nuestra vida a ti, Padre. Amén. Entonces, nuestro llanto, mis amados, nuestro llanto debe ser como el llanto del Señor. En Lucas 19, 41 al 44, mire lo que hizo el Señor. Al acercarse a Jerusalén, Jesús, di la cita, Jesús 19, 41 al 44. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo, y escucha bien esto, es como si el Señor te lo estuviera diciendo a ti, recíbela para ti. Como quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz. Pero ahora es demasiado tarde. Y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Y el Señor se presentó en Jerusalén. Esta es una palabra dura. El templo fue destruido, fue totalmente destruido y se cumplió la profecía que el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y fue totalmente destruido. Miren, mis amados, cuando yo era jovencito, tal vez yo tendría unos 18 años, mi familia era familia de comerciantes allá en Bogotá, en el sur, en el barrio Restrepo. Mis padres duraron más de 50 años como comerciantes en esa zona y fueron muy prósperos. Pero conocí a un señor que a una cuadra de los negocios que tenía mi familia, era un señor que era muy próspero, tenía una distribuidora de colchones. Su casa era propia, era esquina, estaba comercialmente muy bien ubicada. Y a ese señor, a su esposa y a sus hijos, era un señor de apellido Rojas, me acuerdo tanto, se les veía mucha prosperidad económica. Tenían muy buenos vehículos, hablaban de que se iban todos los fines de semana para la finca y dejaban a los empleados atendiendo su negocio. Pero no sabemos qué pasó un día. El Señor entró al almacén de mi mamá y le dijo, señora, ¿será que usted me puede regalar, por decir algo, 5 pesos para un pan? Ya le dijo, señor Rojas, ¿pero qué le pasó? No sé qué me pasó. Le cuenta a mi mamá que perdió la casa, que perdió la distribuidora de los colchones, que un hijo, su hijo mayor, murió de SIDA, que su mujer se quitó la vida. Y los demás hijos, uno estaba vendiendo helados en la calle, esos que llaman bonais, en la calle con un carrito. Mi mamá no lo podía creer. Después, en los días y en los tiempos siguientes, se convirtió en un señor de la calle. Y así terminó su vida. Nuestra confianza en las riquezas, en los bienes de este mundo no puede ser. Porque todo aquí se acaba, todo aquí se apolillará. No sirve de nada, hermanos. Entonces debemos llegar a entender nuestro cristianismo tal como lo entendió el apóstol Pablo, quien expresó, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Esto nos dice algo que significa verdaderamente llorar. Entonces, mis preciosos hermanos, llorar es algo que surge de la necesidad de ser pobres en espíritu. Cuando yo me encuentro frente a Dios y a su santidad y contemplo la vida que he de vivir, y me veo a mí mismo, entonces descubro mi incapacidad para odiar y aborrecer el pecado, mis hermanos. Veo mi total incapacidad de ser santo, de ser puro, de ser recto. Y cuando descubro esa condición espiritual que hay en mi vida, no puedo menos que llorar, mis hermanos. Pero eso es lo que debe suceder en tu corazón. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos muestre el autoexamen, porque necesitamos llorar por nuestros propios pecados, para aprender a amar a otros que han de venir al camino, tan contaminados como yo, como cada uno de nosotros llegamos a los pies de Cristo. Necesitamos ser ministrados para ser libres. Necesitamos ser ayudados por el Espíritu Santo. Y para eso tenemos la palabra. Necesitamos venir verdaderamente humillados, postrados delante del Señor. Porque sin Él nada somos. Porque sin Él nada podemos. Ese señor Rojas perdió todas sus oportunidades. Sus esperanzas estaban puestas en las cosas de este mundo. Pero con lo que tenía no podía obtener salvación. No podía comprar nada de Dios. Por eso quiero terminar este preámbulo del día de hoy haciendo la lectura de las bienaventuranzas, pero en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. Afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Afortunados los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Afortunados los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Afortunados los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Pónganse contentos y alégrense, porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así, también como
Así también fue como maltrataron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Eso es lo que vamos a estudiar en estas 8 semanas. Yo quiero que vengas, que hagas un compromiso contigo mismo. Porque aquí va a haber libertad. Porque el verdadero avivamiento de una iglesia empieza aquí, mis hermanos. Tú quieres una iglesia multiplicada. Tú quieres una iglesia que crezca. Tú quieres una iglesia donde el amor de Dios sea evidente. Empieza por ti, empieza por tu corazón. Humíllate delante del Señor. Reconoce que Él es Dios. Reconoce que eres un pecador. Reconoce que tienes muchas cosas que cambiar en tu vida y Dios te levantará. Dios, porque Él prometió, Él estará contigo para siempre. Esa es una promesa que Él jamás podrá quitar. No te sientas culpable, ven arrepentido a los pies de Dios. El que culpa, el que llena de culpa es el diablo, el que te lleva a tomar decisiones equivocadas, a ser vulgar, a atacar a las personas. Ese es el demonio que opera en los que no quieren creer en el Señor. Pero el Señor, aún los corazones más endurecidos, los cambia y los transforma y los vuelve dulces para el Señor. ¿Quieres tener un corazón dulce? Humíllate en su presencia.